¿Qué tal? Hoy solo les voy a hablar de un libro, eh, que es este. Se llama Todo va bien, de Sócrates Adams. Y para hablar un poco del autor, aunque hace unos días hice un post acerca de lo que es el autor en mi blog, pero para que no lo haya visto, pues les cuento que Sócrates Adams es un autor inglés, nace en 1984. Y, y llegué a él básicamente porque en una clase de la universidad me pidieron que leyera un autor nuevo, más o menos que haya nacido en los ochentas. Sócrates Adams, pues es su primera novela, en inglés se llama Everything is Fine. Lo publica en el 2011. Posteriormente en el 2013 saca otra novela que se llama Modern Family. Y algo que caracteriza, o por lo menos, bueno, por lo menos esta novela llega, cuando se publica, llega a dividir un poco a las personas que reseñan novelas. Y muchas personas tratan esta novela como que es una genial novela que describe un poco cómo es la sociedad actual con respecto al trabajo y un trabajo esclavizante. Y otras personas hablan acerca de, o sea, reseñan esta novela como que es una novela que no logra aterrizar bien sus ideas y que llega a ser un poco cansada, un poco la premisa de lo que propone el autor. Independientemente de esos dos estilos de crítica, la novela pues sí fue bien vendida al punto de que llega a ser traducida al español. Eh, en cosas a muy grandes rasgos, Sócrates Adams habla de un tema existencial actualmente. Eh, Esta novela, especialmente Todo va bien, tiene mucho humor y es, por lo menos a mi criterio, sí es una novela muy entretenida y que sí, o sea, yo me voy más a esas reseñas positivas en las cuales sí habla mucho de cómo describe a esta sociedad esclavizada por el trabajo. Y lo hace de una manera muy irónica que al final uno se mata de la risa en cada momento. Eh, para ser francos, a este autor yo le tengo pues, cierto cariño en especial porque fue el primer autor que yo empiezo a leer con ese estilo fragmentado, con ese estilo donde no hay muy poca descripción y que tiene frases muy poderosas o muy chistosas, cosas en tres líneas a uno lo pueden hacer reflexionar bastante y no necesita ahondar en descripciones súper profundas o súper amplias ni nada. O sea, él es muy puntual con su historia, no rebusca nada y tiene ese toque de locura que describe un poco a esa generación o a esta nueva generación de escritores, en el cual, pues más adelante se van a dar cuenta a qué es a lo que yo le llamo la locura a la que nos mete este autor. Pero tiene eso y sobre todo maneja mucho esa línea de tiempo que tiene muchas lagunas. Y al principio pues sí me desconcierta un poco el hecho de que nunca había leído un autor así. Llegué a pensar de que el autor simple y sencillamente como que se le había olvidado o que no había cerrado bien ciertas partes y por eso tenía tantas lagunas. Pero posteriormente conforme fui investigando me di cuenta que así es el estilo que se maneja en varios lugares. Después de leer esta novela, pues me puse a investigar un poco más sobre él y a partir de ahí es donde yo empiezo a descubrir la literatura alternativa, la alt-lit, que es la que empieza a tener auge en Estados Unidos en los últimos años. Actualmente ya baja un poco, pero de, de ese estilo, pues es de donde nacen los Sam Pinks, los Tao Lins, los Noah Ciceros. Entonces, prácticamente a este autor pues le guardo cierto cariño por eso, porque prácticamente él es el primer autor que yo leo con ese estilo, o sea, que refleja mucho la sociedad actual y plantea este estilo interesante y es el que me abre las puertas a todos los demás autores que posteriormente iré a leer o estoy leyendo actualmente. No es el mejor de la generación, sin duda, pero como digo, sí se me hace un autor que personalmente creo que es la primer puerta y es una muy buena puerta, pues por lo menos para empezar a conocer ese estilo de literatura, o sea, o estas características que tienen muchos autores contemporáneos. Entonces,
luego de toda esa investigación, pues volví a leer esta novela y, y ahí es donde le vi la gracia, ahí es donde le vi el poder que tenía esta novela. Y por eso, pues, hoy quise simplemente querérsela recomendar. La editorial que la publica es Pálido Fuego. Esta editorial está publicando muchos autores contemporáneos estadounidenses. Me sorprendió que un inglés tenga también este estilo. Y también me lleva un poco a la reflexión el hecho de que en dos continentes, o sea, Europa y América, escritores estén compartiendo este mismo estilo, pues es porque definitivamente se comparte un mismo contexto que es el Internet. Y nos empezamos a dar cuenta de estos escritores que nacen a raíz del Internet, a partir de los blogs, y por eso empiezan, o se hace mucho sentido el hecho de que tengan historias muy fragmentadas o muy estilo post, y que sean muy concisos, pero cada palabra, cada oración, cada frase que tiran tiene mucho poder. Entonces es algo que me gusta mucho de esta generación, o por lo menos de la elite que es de donde salen pues, los Taolins y etcétera. Como anécdota, pues cuando terminé de leer esta novela, le escribí por Twitter al autor y le pregunté específicamente si él pertenecía a esta generación. Simple y sencillamente me dijo que no tenía idea de lo que yo estaba hablando. Cosa que se me hizo más interesante y en reafirmar un poco ese concepto de Internet y ese concepto de que mucha gente nace pues desde los blogs, desde los posts y empiezan a escribir con muy corto aliento, pero saben que lo que tienen que decir tiene que ser corto y poderoso para que pegue. Entonces, es solo la pequeña anécdota. Ahora para entrar un poco de lleno a lo que es el libro, eh, todo va bien, pues es la historia de Ian, que de oficina, por denominarlo de alguna forma, en México le dicen los godines, él es vendedor y todo empieza básicamente porque su jefe le empieza a decir de que no llega a las metas a alcanzar, de que no vende lo suficiente y por eso tiene que recibir un castigo. Y el castigo que le pone su jefe es tener que cuidar a un tubo o a un pedazo de tubo como que si fuera su hija. A lo largo de la novela, el Ian sigue trabajando, no se queja, es una persona muy pasiva que trata de hacer lo mejor posible por seguir adelante y empieza a aprender un poco acerca de estas interacciones interpersonales para poder vender y se empieza a dar cuenta que no importa qué es lo que haga, pero tiene que vender. Entonces empieza a aprender a engañar, a manipular, a tratar de encontrar todos esos momentos que lleven al usuario a consumir su producto. Y paralelamente tenemos dos historias más, que es la relación que él empieza a tener con este tubo, que prácticamente la hace su hija y la empieza a tratar como tal. Y la otra historia que es la opresión que tiene con su jefe, que prácticamente hace una función de una figura omnipresente en todos lados. Básicamente estos son tres elementos que voy a desarrollar. En mi lectura personal, simple y sencillamente esta novela refleja cómo son los trabajos actualmente, cómo el trabajo nos llega a consumir. No nos quejamos ni nada porque sabemos de que no va a pasar nada, de que lo único que nos toca es trabajar. Optamos una actitud muy pasiva y empezamos a escudarnos o empezamos a meternos al consumo nosotros mismos con tal de encontrarle una razón de ser a nuestras vidas y no ser como máquinas que simple y sencillamente se levantan y van a trabajar. Eso es un poco lo que refleja esta novela. Aparte de todo, la explotación laboral, que pues hay personas que trabajan 16 horas seguidas y no pueden hacer nada. Simple y sencillamente solo tratan de sobrevivir en este mundo. Eso es un poco la crítica que tiene esta novela en sí. Para fragmentar un poco los elementos que yo más destaco o de lo que habla el autor, por ejemplo, el elemento del trabajo, esa crítica hacia el trabajo, estamos hablando de que es una descripción bastante fiel de una persona que trabaja en una oficina, que en teoría trabaja de 8 a 5, pero se queda hasta las 9, 10 de la noche.
no le encuentra razón a su vida, sabe que no va a subir de puesto, sabe de que no va a tener remuneraciones, que simple y sencillamente tiene que cumplir para poder sobrevivir o para poder subsistir. No tiene familia, es una persona totalmente aislada y simple y sencillamente pues trata de llevar su vida, ¿va? En ese estilo de trabajo pues encuentra este segundo elemento, el cual destaca un montón, que es el jefe. El jefe es esa figura omnipresente que empieza a plantearse en la novela, que el jefe es la computadora, el jefe es el beeper, en este caso, o celular actualmente, es son cámaras, porque habla mucho de que cuando el jefe lo humilla, porque es una constante humillación la que tiene este trabajador en manos de su jefe, y la humillación es porque en teoría es un mal trabajador, pero no, simple y sencillamente pues no se le dan las cuentas y todo. Empieza a humillarlo muchas veces y se empieza a dar cuenta él que su jefe lo vigila. Entonces empiezan a aparecer un montón de cámaras en muchos lugares, incluso aparece una cámara en su casa, y el jefe lo empieza a vigilar con el pretexto de que quiere ver cómo está cuidando a ese tubo. Entonces esta figura del jefe se vuelve omnipresente totalmente, ¿va? Y es algo que actualmente los trabajadores tienen, y ahora con las tecnologías de teléfonos y todo, simple y sencillamente uno casi que tiene que estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. El punto triste, gracioso al final de esto, es de que uno de los alcances o uno de los anhelos más grandes que tiene Ian es poder seguir de vacaciones. Entonces se logra ir, o sea, logra convencer a su jefe, logra hacer un montón de cosas para poder seguir a los Alpes, que es su sueño dorado, es su lugar, ¿va? Y en ese lugar, o sea, antes de irse su jefe le dice que el jefe lo va a acompañar. Entonces es como una extensión más del trabajo, entonces el jefe lo acompaña y todo. Tienen una pequeña aventura en las cuales se pierden, y cuando están a punto de morir abandonados en los Alpes, que nadie los encuentra, el jefe decide, mientras Ian está dormido, irse. Entonces eso también refleja un poco cómo, o por lo menos el autor trata de retratar el hecho de que cómo el jefe llega a sobreponer todos sus intereses ante el empleado y simple y sencillamente procura, no importa qué pasa con el empleado, media vez él se pueda salvar, media vez él pueda tener sus ganancias, todo está bien. Entonces también va mucho a eso, al título de lo que es esta novela. El último elemento al final es el de Mildred. Mildred llega a ser este tubo que posteriormente Ian, que es el protagonista, le pondrá a Mildred y empieza a humanizarla. Llega al punto de empezar a forrar su casa para que no se golpee el tubo, empieza al punto de empezarla a sacar en un carruaje. Hay muchos puntos en los cuales Ian empieza la locura de lo que es Ian, porque el tubo de repente empieza a hablar y lo empieza a tratar como una persona. Entonces empieza un diálogo interno entre él y el tubo, que el tubo al final es él. Y bastante complejo esta relación que empieza a tener con el bendito tubo. Ahora, mi traducción al final de esto es simple y sencillamente el autor trata de demostrar el apego a lo material. O sea, hay dos vías por las cuales se puede tomar esta idea. O sea, se puede tomar desde la idea de que necesito encontrar una razón de ser a mi vida y me aferro a lo material. O sea, mi empuje de trabajo es poderme comprar el próximo teléfono, es poderme comprar la próxima televisión. O sea, tratar de llenar mis necesidades en base a algo material y aferrarme a eso. O sea, es como en Guatemala te pueden matar por un teléfono, pero hay veces de que te matan por el hecho de que no te querés desprender del teléfono. Entonces, eso implica que te van a matar porque no lo querés soltar. Entonces, es esa relación estrecha que uno empieza a tener con algo material. Actualmente se puede ver mucho con los teléfonos. Y la otra vía por la cual se puede dar la lectura a esta figura que es el tubo, que es el hecho de que uno trabaja tanto que uno empieza a desaparecer esos lazos
con las personas. Y hay un punto donde uno lo necesita o uno necesita a una figura que siempre esté ahí y que a uno lo escuchen, simple y sencillamente. O sea, y uno necesita esa relación, necesita intimar con una persona, pero al no tener tiempo, simple y sencillamente agarra a Mildred o al tubo como eso. Otra vía también se puede ser el hecho de tener una razón de ser y aferrarse a algo. O sea, si yo tengo un hijo, tengo una razón de ser y me va a ayudar a sobrevivir. Entonces también puede ser una motivación extra para poder aguantar todo. Entonces, esta figura del tubo puede tener muchas lecturas y es una de las cosas que se me hace más genial de este libro, que es cómo puede llegar a tener todas estas interpretaciones y simple y sencillamente es el tubo pues con Ian y Ian llevando a todos lados el tubo. En conclusión, todo va bien, me parece un libro bastante bueno por todas estas lecturas, por esta descripción de la sociedad de consumo, por esta descripción de cómo se trabaja actualmente o cómo se trabaja en un país europeo que se trabaja todo el día. Igual como se puede trabajar en Estados Unidos, se pueden ver pocas recompensas, poca motivación hacia el empleado. Sí se me hace una crítica bien certera y también se me hace una novela de que está muy bien hecha, que a uno lo para matando de la risa. Entonces, en una crítica, y le doy mucha razón a esa crítica, que dice de que Sócrates Adams es como que de un lado está la tristeza y del otro lado está la risa, y Sócrates Adams hace esta novela como que si fuera un carro, y de un momento a otro pasa de la tristeza a la risa, de la tristeza a la risa. Y me pareció bastante acertado porque a uno le da pena este personaje que se llama Ian, y uno en realidad tal vez se puede ver reflejado ahí, y uno no puede entender las injusticias o cómo realmente alguien puede tratar tan mal a otra persona, pero al final las situaciones en las que mete a Ian son tan chistosas que se vuelve cómico todo. Entonces es una de las genialidades que yo destaco de este autor en general. Eh, Vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, sí. Eso, la crítica al trabajo y la crítica al hecho de que estamos en una época de supervivencia y buscamos en lo material cosas a que aferrarnos y para poder sobrevivir toda esta debacle que se vive. Como lo dije anteriormente, es la historia de un Godínez, como dirían en México, pero creo que a todos niveles puede pasar este tipo de sensaciones en las cuales el trabajo a uno lo tiene vacío totalmente y lo vive drenando y drenando y drenando con un jefe que a uno le exige más y más y más sin preocuparse realmente qué le está pasando a uno. Por último, pues, como dije, se me hace un muy buen escritor para empezar a leer a los demás, a los Sampings, a los Taolins, porque sí tiene muy remarcado ese estilo, o sea, ese estilo fragmentado, tiene ese estilo, pues también que tiene este estilo de páginas, tiene también, vamos a ver, muy bueno, o sea, juega con muchas cosas, como esto. Entonces, sí se me hace un muy buen autor para seguir leyendo a estos autores. Como les digo, este fue el primer autor que yo leí de ese estilo. Al principio me desconcertó un poco porque no entendía qué onda. Cuando investigué más acerca de este estilo, pues le empecé a encontrar sentido y empecé a ver de que realmente este es un genuino autor de literatura alternativa, ¿va? Que es la que pues en su momento pues estuvo medio de moda en Estados Unidos. Entonces, sin nada más que decir, ya soy 153.
Cualquier comentario, pregunta, lo que quieran, lo pueden hacer ahí. Y nos estamos viendo.